Buenas tardes a todos los que nos honran con su presencia. En nombre de la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe de la Ciencia de los Animales de Laboratorio, de las asociaciones que la integran y nuestras asociaciones hermanas coorganizadoras, les ofrecemos un cordial saludo y les damos la más cordial bienvenida al módulo número 2 del programa de certificación de la FESANCAL. Antes de dar inicio al ciclo de conferencias, agradezco toda su presencia y extiendo a todos nuestros hermanos de México, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Chile, Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua y Ecuador y a cualquier país hermano que nos honra con su presencia, nuestro abrazo fraterno y nuestro saludo cordial hasta donde ustedes se encuentren. Muchas gracias a todos por estar unidos de manera virtual el día de hoy. Solo les recuerdo que por favor deben mantener en silencio y apagada su cámara durante toda la presentación para que todos podamos tener una buena comunicación y podamos estar atentos a la presentación. Sus dudas pueden escribirlas en el chat con letra mayúscula y sus observaciones con letra minúscula porque eso nos ayudará a poder diferenciarlas. Recuerden que las presentaciones se suben a la página de YouTube de la Federación. Así que si ustedes no la pueden ver o la quieren volver a ver, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. Entonces, sin más, comenzamos con nuestro ciclo de conferencias. Y para ello le dejo el tiempo a la maestra Micaela Rica, coordinadora de nuestro programa de capacitación, para que presente a nuestro expositor, nuestros expositores del día de hoy. Muchísimas gracias, Micaela, te dejo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Hoy la verdad que tenemos una tarde muy entretenida. Tenemos 3 grandes expositores. Voy a presentar al primero. Él es el doctor Rafael Hernández González. Muchos lo conocen, es muy conocido, es muy querido. Él es médico veterinario zootecnista, de la Universidad Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Salud de Animales de Laboratorio por el Colegio Real de Médicos Veterinarios de la Universidad de Londres, de Reino Unido. Es doctor en Educación de la Universidad La Salle. Además, está certificado en Medicina de Animales de Laboratorio por la Universidad de Guelph. Ha sido representante de México en organismos internacionales como ICLAS, EILAS, ACMAN, presidente fundador de la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de América del Norte, Centroamérica, el Caribe de la Ciencia de Animales de Laboratorio, FESANCAL. Él es experto visitador de EILAC, entre otros cargos, y cuenta con muchísima experiencia en el diseño y evolución de los bioterios en diferentes países de América Latina. Actualmente, el doctor Rafael Hernández es docente y jefe de la unidad académica del bioterio de la Universidad de Medicina de la UNAM, de la Universidad de México. Así que sin más, los dejo con Rafael, que nos va a dar una charla entretenidísima sobre diseño, construcción y requerimientos de instalaciones para animales de laboratorio. Adelante, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reunión. Bien, se ha mencionado ya el interés de esta reunión, cuál es el objetivo, y entonces vamos a entrar en materia. Los puntos a tratar en la sesión se refieren a las características de las instalaciones, tanto para animales terrestres como acuáticos. ¿Cuáles son las características de las instalaciones que requieren biocontención? ¿Qué son las barreras sanitarias? ¿Y cuáles son las áreas funcionales mínimas necesarias en un bioterio? Finalmente, veremos un diagrama del flujo del personal dentro de un bioterio, que es algo que nos va a ayudar a poder comprender cómo funciona. Bien, cuando hablamos de diseño-construcción, tenemos que pensar en lo que es la planta física, es decir, en la estructura misma. Este diseño debe considerar que las instalaciones para animales de laboratorio son construcciones sumamente complejas, generalmente de alta tecnología, y que requieren de una excelente planeación para cumplir las necesidades de salud y bienestar de los animales, pero también
deben de atender la salud del personal que va a estar trabajando en el bioterio, sobre todo cuando va a haber riesgos de bioseguridad. Hay una gran cantidad de documentos donde se puede estudiar. Estos son algunos de los libros que hablan específicamente sobre diseño e instalaciones. Hay otros, pero estos son como los más centrales y que continuamente son revisados para poder mejorar los diseños de las instalaciones para animales de laboratorio. Cuando hay un diseño, siempre deberá de pensarse en que debe de trabajar un equipo para ese propósito. Este equipo deberá estar formado por investigadores, los usuarios de ese bioterio que va a estar funcionando, el personal veterinario, pero también el personal técnico que trabajará con los animales. Sobre todo aquel personal que tiene ya experiencia trabajando en un bioterio y que podría aportar ideas y soluciones a los problemas que se presentarán en la planeación del bioterio. Es importante, obviamente, el trabajo de los ingenieros y el personal que va a construir el bioterio, pero también del personal que le va a dar mantenimiento. Es importante también contar con asesores en salud ocupacional y de riesgos de bioseguridad. Y finalmente, no debemos de olvidar que debe de haber participación de personas que conozcan los lineamientos legales que se requieren en un país para poder desarrollar este tipo de instalaciones. ¿Qué debemos de saber cuando se diseña un bioterio? Es importante saber qué especies se van a alojar y cuántos animales se van a considerar en ese espacio. ¿Qué tipo de control ambiental se va a requerir para poder satisfacer las necesidades de los investigadores? Además, debemos considerar, sobre todo en las especies mayores, cuáles son las necesidades de bienestar. No quiere decir que no de todas deberá saberse esto, pero hay algunas que son mucho más exigentes en las condiciones que se deben de reunir para poder satisfacer sus condiciones de bienestar. Es importante proporcionar un ambiente seguro y confortable también al personal y pensar que el diseño debe adaptarse a cambios en el futuro que permitan crecer o modificar el tipo de instalaciones que se van a manejar. Se debe pensar en un costo accesible y una duración a largo plazo. Como decimos, debe ser algo bueno, bonito y barato. El diseño de vanguardia deberá ser aquel que atraiga y favorezca la permanencia de investigadores talentosos. Se preguntarán qué especies deberá de alojar. Pues parece que esta es una pregunta que cada vez se va acotando más y se está resolviendo. En realidad, cada vez es más necesario trabajar con roedores y básicamente con ratones más que con otra especie. Estas gráficas que estoy presentando aquí nos están marcando la tendencia que está habiendo en el uso de animales de laboratorio. Como pueden ver, los ratones representan la mayor parte de los animales de laboratorio que se utilizan en el mundo. Incluso estamos viendo que esto va cada vez en mayor aumento. Estos son los datos del 2019 en Inglaterra, que son los más recientes, y como pueden ver, ya pasó del 61 o 66% al 74% en ratones. Es decir, cada vez se utilizan más ratones que cualquier otra especie. Incluso las ratas cada vez se van en desuso. Esta es una gráfica de la tendencia en el uso de los animales de laboratorio. Como pueden ver, cada vez se utilizan más ratones y cada vez se utilizan menos ratas. Y la especie que también continúa empezando a utilizarse cada vez más son los peces como el pez cebra, que es un modelo que también se empieza a adoptar en gran cantidad, sobre todo por estos modelos genéticos que existen ahora que nos permiten manipular a los animales de laboratorio y poder tener modelos que antes no existían. Entonces, la tendencia va a ser que estas dos grandes especies o estos grupos de especies sean los que se utilicen y entonces nuestro bioterio va a tener que tener prevención de este tipo de animales para manejarlos. Cuando hablamos entonces de animales terrestres, pues nos referimos básicamente a estos animales de laboratorio, aunque obviamente podrán haber otros. En cualquier instalación para estos animales deberá de considerarse que debe de ser materiales de construcción de fácil limpieza. Los pisos deben ser antirresbalantes, impermeables, las paredes lavables y lisas, igual que los techos.
Los pisos deberán tener un ligero desnivel para poder hacer una buena limpieza. Las salas o cuartos de roedores no deberán tener coladeras. Las paredes y pisos deben ser materiales resistentes, sellados, ¿no? Estos acabados sanitarios que son muy recomendables tenerlos. Las puertas de preferencia deberán tener un cierre automático, pero siempre tener una mirilla. Y las puertas deben ser amplias, deben ser puertas grandes, porque recuerden que a través de ellas vamos a sacar y meter equipo. Una de las circunstancias que me he encontrado muy frecuentemente en bioterios en todas partes es que al no haber este equipo de trabajo que diseña el bioterio y se encargar directamente a ingenieros y arquitectos hacerlo, terminan haciendo puertas como para casas. Y entonces resultan puertas que no son más grandes de 1 metro o 80 centímetros y no hay equipo que pueda pasar por ese tipo de puertas. Y no ha sido una sola vez que me he dado cuenta de que tienen que demolerse la puerta para poder meter los equipos. Entonces es importante que se sepa que las puertas van a ser amplias, ¿no? Deberá haber sellos que impidan que se formen grietas o sellar cualquier tipo de grietas. Y si va a haber drenajes en alguna parte del bioterio, estos deberán tener trampas para roedores e insectos a fin de impedir que por estos drenajes pudieran ingresar estos animales. Las instalaciones deben de facilitar la investigación, deben de reducir al mínimo las variables experimentales, deben de proporcionar condiciones para que los animales mantengan sus características anatómicas, fisiológicas y de conducta. ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir las construcciones para animales de laboratorio? Hay lineamientos generales que pueden consultarlos en las publicaciones que les mostré al principio, en donde se habla que las instalaciones deben ser diseñadas para facilitar los procesos de saneamiento. Es decir, estas paredes lisas, bien iluminadas, ángulos en acabado sanitario. Los materiales deben ser duraderos, impermeables, resistentes al agua y sobre todo también a aquellos productos químicos que se van a poder utilizar para poder hacer procesos de desinfección. Y en particular, el área de lavado, que vamos a ver más adelante, siempre deberá tener las opciones para poder colocar equipos de esterilización como autoclaves o otro equipo que pudieran llegar a requerirse. Debe de considerarse que debe haber temperatura y humedad controlada en los cuartos donde van a estar los animales en todo momento. Deben existir sistemas de seguridad que limiten el acceso a las personas que no están autorizadas para ingresar. Los grupos de animales que se tienen debe de permitirse que los podamos separar en diferentes categorías, es decir, si hay diferentes especies, si hay diferentes condiciones microbiológicas, esto debe de permitir que haya cuartos que nos permitan individualizar su colocación. Todas las áreas funcionales deben de estar dentro del mismo bioterio, es decir, el área de lavado, el área de experimentación, el área de reproducción. Es preferible que esté dentro del mismo bioterio a tener que mover las cosas o los equipos hacia otros sitios o los mismos animales. Debe de haber un área de almacenamiento disponible para guardar el equipo que no se está utilizando. Las actividades de limpieza y en el caso de movimiento de materiales limpios y sucios deben realizarse por separado para poder reducir la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Deben de manejarse en flujos diferentes, en diferentes sentidos dentro del bioterio para que no entren en contacto equipos limpios con sucios o las cosas sucias pasen por las áreas limpias. Otros lineamientos son que las instalaciones deben localizarse en un lugar que facilite la recepción de los animales y los suministros. Es decir, debe haber accesos que permitan que los camiones de carga o los camiones que van a recoger los desechos puedan pasar fácilmente para poder entrar, así como los equipos que se van a colocar dentro de los bioterios debe haber un acceso accesible. Es deseable que haya una salida exterior directa para aquellos desechos y puedan de así eliminarse fácilmente. Si se están poniendo instalaciones en pisos superiores, deben de contar con 2 ascensores. ¿Por qué es esto? Para tener siempre un equipo de respaldo o de acceso en caso de que hubiera algún problema. Entonces, algo que vamos a ver en los bioterios es tratar siempre de tener algunos aspectos vitales con un respaldo.
El uso de contenedores cerrados para animales y materiales es importante tenerlo para que evitemos que pudieran entrar animales silvestres y que pudieran contaminar estos desechos o que esos mismos desechos se pudieran vertir. Entonces debería haber siempre contenedores cerrados para controlar estas cosas. Siempre deberá haber, antes de entrar al bioterio, un vestíbulo que sirva para amortiguar los cambios de presión, así como también el movimiento de ascensores en un eje. Las instalaciones deben ubicarse de tal forma que se impide el acceso a las personas no autorizadas. Y también, como lo mencionaba en un principio, debería evitarse el movimiento de animales y jaulas sucias a través de zonas, no solamente del bioterio, sino incluso zonas públicas en donde pudieran ser vistas o llegar en contacto con personal que no es parte del bioterio. Se debe de evitar el movimiento de animales fuera de las instalaciones, ya que el estrés que les causaría esto, así como las alteraciones a estos animales que pudieran repercutir en las investigaciones, son muy importantes. Y la posible exposición de los mismos animales a contaminación o a personas que estuvieran fuera, que no estuvieran relacionadas con la investigación. Por eso tratar de que siempre todo ocurra dentro del mismo bioterio. Otros lineamientos tienen que ver con que tengamos siempre disponible los servicios públicos de agua, electricidad y drenaje, que las instalaciones estén ubicadas a fin de garantizar una buena calidad del aire, ¿no? Que no reciba aires de incineradores o de contaminación ambiental. El aire del bioterio, que tanto el que expele, el que sale de él, como el que ingresa, debe ser un aire que no permita la contaminación y por lo tanto también deberá evitarse que haya edificios próximos que pudieran estar recibiendo los olores de los animales. Si esto no es posible, entonces tendrá que haber procesos de purificación o de extracción que garanticen esto. Cuando se alojan los animales en un bioterio, deben de alojarse por especie, es decir, deben de estar cuartos separados. Es muy común en nuestros bioterios en Latinoamérica que alojen ratas y ratones juntos, pensando que son animales afines. Nada más contrario. Las ratas son depredadores de los ratones y los ratones van a estar continuamente respirando, oyendo ruidos, ¿no? Y viendo las feromonas de estos animales que son sus depredadores naturales. Por lo tanto, van a estar en un estrés continuo. Por otra parte, al tener animales como estos juntos, estamos provocando ciclos de enfermedades, dado de que algunas enfermedades son resistentes más las ratas que los ratones y viceversa. Y lo que estamos haciendo es más bien favoreciendo la contaminación de estos microorganismos en los animales. Entonces, ese es un aspecto que ver. El otro aspecto es las condiciones microbiológicas de cada especie. Si vamos a tener animales convencionales o vamos a tener animales que estén libres de alguna enfermedad o de patógenos específicos, será necesario entonces tener también esa condición y por lo tanto tenerlos en cuartos separados. ¿Sí? Además de que también algunos procesos experimentales pudieran ser diferentes y esto podría también contaminar los procesos en el sentido de provocar ruidos o cambios en la conducta de los animales que pudieran afectar los resultados. Entonces, esos son criterios que debemos de considerar cuando alojemos animales. Se podría llegar a tener animales en un mismo cuarto de diferentes especies si se cuenta con el equipo apropiado, ¿verdad? O las condiciones para poder manejar esto. Ya actualmente existen algunos equipos que permiten poder tener en un mismo anaquel ratas y ratones, pero eso implica que cada caja es completamente individual y que tiene un sistema de ventilación individualizado. Lo vamos a ver más adelante. El tamaño del cuarto. El tamaño del cuarto es importante y va a depender de la especie que estemos trabajando y del número de animales que queremos alojar. Entonces, eso es importante que lo consideremos. Es importante que dentro del cuarto consideremos que se puedan manejar los anaqueles o el equipo que va a poderse alojar, deberá poderse mover fácilmente y poderlo meter y sacar. Muchos bioterios tienen ese problema de que una vez que entra el equipo no es posible sacarlo, ni siquiera para poderlo lavar o mover. Entonces es importante que veamos que los cuartos tengan el espacio suficiente para poder movilizar esto.
Los animales deben de estar cómodamente alojados y el personal de trabajo debe también poder moverse fácilmente dentro de los cuartos a fin de poder realizar su trabajo como técnicos adecuadamente. Un aspecto importante que hay que considerar es que además de los cuartos de los animales, deberá de haber cuartos de procedimientos en donde se realicen los procesos invasivos. Es decir, nunca realizar dentro del cuarto donde se alojan los animales procesos invasivos que causen dolor y sufrimiento a los animales o incluso procesos anestésicos que pudieran también provocar o liberar olores y procedimientos que afectarían a otros animales. La misma muerte, eutanasia, deberá ser realizada en otro cuarto diferente al cuarto de alojamiento de los animales. Y recuerden, siempre tratar de que estos cuartos de procedimiento estén dentro del bioterio para no tener que sacar los animales hacia otro sitio. Esa sala de procedimientos pues deberá contar con el equipo que se requiere, ¿no? También deberá de haber una recepción o lugar limpio donde se reciba a los animales y se puedan realizar algunos estudios si es necesario para poder tener conocimiento de las condiciones que tienen estos. Esa área de recepción de preferencia deberá estar ventilada, independiente, para que ahí lleguen los animales antes de llevarlos a otros alojamientos. También recuerden, y ahí los técnicos tenemos una responsabilidad muy importante en la seguridad de las instalaciones. La investigación biomédica es muy costosa y en nuestros países es doblemente costosa porque los recursos son cada vez más escasos y toma mucho tiempo desarrollar los proyectos de investigación. Por eso tenemos que tener mucha atención en esto. El robo y vandalismo va a aumentar el costo de esta investigación. Y esto puede ocurrir en todos los niveles, desde personas externas hasta personal interno, ¿no? Algunos investigadores se quejan de que les faltan ratones que ellos tienen en su cuarto porque alguien más los tomó. Entonces es importante que nosotros como técnicos estemos al cuidado de esto. Y muchas veces lo que sucede a veces es que se escapan los animales y no nos damos cuenta ni los investigadores ni los técnicos. Por eso es importante que estemos atentos a esto. Entonces deberá de haber también algunos mecanismos de seguridad. Es importante que las puertas tengan cerradura, que el personal utilice un uniforme que le permita fácilmente reconocer a las personas que no son de ese sitio, ¿no? No proporcionar llaves o acceso a personas no autorizadas, vigilar constantemente si encuentra a alguien, a alguna persona que no corresponde al área, pues más que enfrentarlo o tener un acto violento, pues mejor tratar de buscar en qué le puede ayudar, qué se le ofrece, a quién busca y reportarlo inmediatamente a quien corresponda en la autoridad para evitar que pueda haber problemas dentro del bioterio, ¿no? En el caso de los animales acuáticos, que es algo que decíamos que va cada vez en mayor auge y que vamos a empezar a ver cada vez más. Bueno, en este caso tendremos que tener conciencia de que las instalaciones para animales acuáticos pues van a requerir una gran cantidad de agua. Ese es un factor por sí solo. Y el agua tiene un peso específico propio. Entonces, si es una instalación que va a estar en otros niveles, otros pisos, va a ser un área que va a tener una gran cantidad de peso, ¿no? Cualquiera que ha cargado una cubeta con agua se da cuenta del peso que puede tener esto. Entonces, ahora imagínense, en lugar de anaqueles con ratones, ahora tienen anaqueles con pequeñas cajitas que tienen peces, pero el peso del agua va a ser un solo problema. Por otro caso, el agua se evapora, se condensa, puede fugarse, y entonces tenemos que tener que todos nuestros equipos puedan permitir que sean resistentes al agua, a la oxidación, y tener con tuberías y sistemas de filtración que nos permitan asegurar la composición de agua, el pH, su dureza, su suavidad, porque ahora el agua se va a convertir en el aire vital que teníamos en un bioterio, pero este debe ser controlado y cuidado para manejar adecuadamente a los animales. A pesar de que muchas gentes piensan que los peces son animales más baratos de manejar, en realidad no. En realidad son bastante más caros incluso que los roedores por todas estas características que se presentan. Entonces los anaqueles deberán tener lo suficiente resistencia para cargar esas estructuras, ¿no? Los pisos van a ser resbalosos en algunos casos y entonces tendrá que tenerse cuidado de no resbalar o caer.
Hay equipo nuevo que no manejábamos antes, que ahora deberá de ser considerado y que, les repito, deberá estar protegido contra la humedad y otras partes que se pueden oxidar. La condensación en las paredes y los techos va a ser un factor también importante que debemos que considerar. Entonces, las áreas que van a trabajar con animales acuáticos sí requieren un mantenimiento especial diferente al de nuestros cuartos. Pasando a otro capítulo, la biocontención. ¿Cuándo vamos a aplicar biocontención? Pues vamos a aplicar biocontención cuando necesitamos evitar la contaminación de los animales, ya sean libres de gérmenes, ¿no? O animales que son inmunodeficientes, que pueden ser extremadamente sensibles a algunas infecciones, cuando queremos proteger al personal o agentes infecciosos o cuando estamos hablando de niveles de bioseguridad, también son condiciones en las cuales debemos de pensar en la biocontención. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizamos para la biocontención? Pues básicamente vamos a hacer que el bioterio tenga barreras físicas y que también haya barreras a través de los sistemas del aire, de tal manera que el aire sea direccionado o un flujo laminar, pero también podemos combinar estas dos estructuras, tanto las barreras físicas como las barreras de aire para nuestros bioterios. ¿Cuáles son las barreras físicas que vamos a poder localizar? Pues en el caso del personal, la ropa de protección ya constituye una barrera. El usar una vestimenta específica, el usar guantes, el usar cubreboca, cofia, nos va a estar dando ya una barrera de protección para prevenir tanto infecciones a los animales como a nosotros mismos. El hecho de que tengamos salas y cuartos independientes o que hayamos diseñado cuartos o espacios con paredes de plástico flexibles, o la existencia de aisladores rígidos o de paredes flexibles también es un elemento que forma barreras físicas. Las cajas cerradas, como las que se muestran aquí, constituyen también una barrera física en la cual el aire tendría que ser filtrándose o filtrado a través de estos poros de este material filtrante para que pueda llegar a los animales. Generalmente a los alumnos les explico que en realidad el uso de mascarilla que tanto debatieron algunas autoridades, lo venimos usando en los ratones de laboratorio desde los años 50. Estos diseños de cajas vienen desde esa época, es decir, para prevenir que los animales se contaminaran o que ellos contaminaran a otros animales, pues no le podíamos poner un cubrebocas a cada ratón, pero sí podemos poner esta tapa que tiene un filtro y que evita que el animal cuando estornuda, su estornudo vaya a caer en otros animales, ¿no? Y viceversa, si un animal estornuda, no va a caer su estornudo aquí y contaminar a estos animales. Entonces, estas cajas cerradas estáticas que existen desde hace muchos años, se pueden utilizar. También hay cajas individualmente ventiladas, que las vamos a ver, y también hay cajas que tienen de recambio de aire lento, ¿no? Recambio lento de aire, que también es otro tipo de cajas que también nos ayuda. Las campanas de flujo laminar o campanas de trabajo, estaciones de trabajo, también son áreas que nos pueden ayudar y que forman barreras físicas para evitar contaminación, o en lugar de cuartos de concreto o de ladrillo, podemos tener cubículos o burbujas como las que están aquí, ¿verdad? Que nos permiten también tener barreras físicas para proteger a los animales. Gabinetes rígidos ventilados también se puede hacer, es decir, anaqueles que tienen puertas y que tienen un sistema de ventilación independiente. Algunos pensarán que es una tecnología muy costosa, sin embargo, en realidad, con ingenio podemos tener estructuras mucho más, muy eficientes y con un bajo costo. Por ejemplo, gabinetes rígidos ventilados hemos hecho nosotros en nuestro bioterio actualmente a través de refrigeradores descompuestos, refrigeradores que ya no sirven, se les pueden cambiar las partes y en lugar de tener ahora un motor que enfría, lo que le colocamos son ventiladores, iluminación y las puertas que pueden ser transparentes, pues ahora nos sirven como una barrera física que evita la contaminación de los animales. Es decir, una vez que conoce uno la tecnología y las bases, se pueden ir mejorando estos aspectos a un bajo costo. Otros mecanismos, como les mencionaba, son las barreras de aire, y estos son gabinetes que lo que están haciendo es a través de un motor aquí, inyectar el aire para que caiga en un flujo y colocamos aquí nuestros anaqueles o nuestras cajas y ahí podemos tener de esta manera contención y protección de los animales.
Y además podemos incluso pasar al personal por estas áreas también y se pueden formar regaderas de aire que pueden de esta manera limpiar cualquier detritus o basura que pudiera estar transportando en su cuerpo, en tu ropa la persona cuando entra. ¿Qué otras barreras hay? Bueno, pues la separación del bioterio de diferentes áreas es una barrera. La exclusión de control de roedores silvestres e insectos también es parte de la barrera. Las áreas de vestidor para el personal en donde pueda bañarse, cambiarse de ropa y colocarse ropa limpia, también, o protector, también es una parte de las barreras. Que el sistema de ventilación inyecte el aire de una forma que llamamos presión positiva o de presión negativa, también forma una barrera. Que el aire esté filtrado, entonces nos está provocando una barrera física también a nivel del aire. El hecho de existir autoclaves o sistemas de esterilización y descontaminación también forma una barrera, sobre todo si es requisito que los equipos o las sustancias que vamos a manejar dentro del bioterio pasen a través de este tipo de equipos como el autoclave, cuando tienen sobre todo doble puerta, pues están también formando parte de la barrera. Ya hemos mencionado que cuando alojamos a los animales en aisladores o en cajas individualmente ventiladas o cajas con recambio lento de aire, también estamos teniendo una barrera. Y cuando tenemos un cuarto de cuarentena previo a que los animales puedan ingresar al bioterio, también estamos ingresando una barrera más. Una barrera también muy importante es cuando se establece en un bioterio que el flujo del personal sea unidireccional, es decir, que hagamos que el personal técnico, que ustedes trabajen en un solo sentido, de tal manera que no regresen a áreas donde pudieran estar contaminando áreas que ya fueron limpias. Y sobre todo, restringir el acceso al personal. El bioterio no es un lugar para que vayan visitantes o vayan a conocer a los animalitos. Es un lugar que debe tener un acceso restringido y las personas que entren ahí deberán seguir las normas que se hayan establecido para poder proteger a los animales y a nosotros mismos de posibles contaminaciones. Entonces, cuando hablamos de niveles de barreras, estamos hablando de diferentes niveles. El bioterio en sí va a tener un nivel de barrera a través de la separación física, de la higiene del personal y de tener un flujo unidireccional. Y además de control de placas. Es decir, esto sería como un área general del bioterio. El área de lavado va a tener otra barrera, la cual va a estar a nivel de tener equipos de autoclave o de lavado y desinfección de cajas y botellas, así como también de desinfección del alimento, de los suministros, o en su caso, si se necesitan esterilizar, también tendrán esa parte. Otro nivel de la barrera será a nivel de cuarto, en donde el aire será filtrado, ya sea por filtro cepa o otro mecanismo. Habrá estaciones de cambio para las cajas, para que no se abran directamente el cuarto, sino que las cajas se abran en estaciones de cambio. Y los animales todavía tendrían a su propio nivel de microambiente una barrera que estaría dada por las cajas individualmente ventiladas en donde se alojaran o las cajas de recambio lento de aire donde estén alojados. Es decir, un sistema de barreras completo sería ocupando todos estos niveles. La complejidad de ese bioterio va a ser determinado dependiendo del tipo de barrera que se estén aplicando. Algunas van a ser en algunos bioterios, otros bioterios serán más completos que otros. Este sería el caso en que tenemos el completo control de todas las barreras. Todas las barreras absolutas van a estar dadas por la separación de los edificios, muros sólidos o muros de plástico flexibles o rígidos. Las barreras semipermeables, que son las puertas en una sola dirección, las regaderas de aire, las esclusas, los autoclaves, las lavadoras. Y hablando de las áreas mínimas de un bioterio, pues aquí los que les presento es un diagrama de un bioterio donde trabajé muchos años, en donde podemos ver que existen las áreas de cuartos para los animales, los almacenes externos, almacenes internos, las oficinas, ¿verdad? Las áreas de lavado, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, se ve una doble puerta que nos permite el acceso primero al pasillo central. De aquí de los almacenes internos los almacenes internos se tomará aquello que ya sea para utilizar aquí y será utilizado. Y a través de las puertas se pasará un pasillo perimetral que se expulsarán las cosas para que todos sean un solo sentido. En otra área de ese bioterio tenemos las áreas de lavado, ¿no? Donde se lavan las cosas y se pasan a través de la barrera semipermeable, como la máquina de lavado,
en donde entonces se esterilizan los equipos o el material que se quiere introducir, se introduce y se almacena en estos almacenes internos. El personal tiene que trabajar a través o pasar a través de estas regaderas, entra al pasillo central, se distribuye por los cuartos y una vez que hace su trabajo en los cuartos, las cosas sucias se sacan los pasillos perimetrales, se expulsan y regresan a este pasillo sucio para ser en esta área de lavado empacadas para la basura y ser expulsadas, ¿verdad?, a través de un montacargas o para que sean lavadas y introducidas a través de la barrera semipermeable nuevamente al bioterio. Entonces, como podemos ver, hay áreas en este gran mapa general que no podemos evadir. Entonces, vamos a tener que tener cuartos y esos cuartos de animales van a tener que ser ya sea de reproducción o de experimentación y entonces vamos a tener en esos cuartos anaqueles que mantienen a los animales. Dependiendo de la condición que tengamos, pues será el equipo que manejamos. De preferencia, en los cuartos de roedores no debe haber coladeras ni tomas de agua. Las cajas, como ya les mencioné, pueden ser de diferentes tipos. Las cajas tradicionales o abiertas, como las que vemos en esta parte superior. Las cajas cerradas, como estas que vemos aquí, ¿eh? Y se llaman cerradas estáticas porque no hay un mecanismo de ventilación específico más que el del aire a su alrededor, que por la pura presión del aire pasaría por difusión a las cajas. En realidad, como pueden ver, no son otra cosa que cajas abiertas, como las de arriba, pero que ahora tienen un filtro. Y equipos más sofisticados, como las cajas individualmente ventiladas, que están conectadas a anaqueles, en donde los motores de los anaqueles inyectan aire a las cajas y al mismo tiempo extraen el aire, lo filtran y lo están circulando en el ambiente. De tal manera que los animales reciben continuamente, sin parar, un aire filtrado que evita la contaminación. Eso es lo que podríamos tener en los cuartos. Tenemos que tener un cuarto de procedimientos en donde debemos de tener entonces el equipo con el que requieren los investigadores para trabajar, ¿verdad? Vamos a tener el área donde se van a sacrificar a los animales. Bueno, pues ahí deberá estar la cámara de eutanasia para poder sacrificar a los animales, ¿no?, u otros equipos específicos que puedan llegar a necesitarse. En algunos bioterios el cuarto de procedimientos incluso podría ser ya un quirófano, porque es lo que se acostumbra en ese equipo, en ese bioterio, perdón, y entonces tendría que ser un área todavía más sofisticada que esta. También es importante que haya áreas para el personal, es decir, tanto como oficinas, como regaderas y vestidores, ¿no?, o áreas de descanso donde el personal pueda detener su momento, pero cuando estas áreas de descanso existen, se prefiere que no haya comedores, al menos no comedores que permitan la preparación de alimentos, porque generalmente cuando se preparan alimentos hay olores, se van a introducir sustancias, me refiero a alimentos o materias primas que no necesariamente son deseables para todos los animales y por lo tanto pueden ser un riesgo de contaminación. Entonces, cuando se tenga esas áreas, se tendrá que tener cuidado de que sean áreas donde se consuman alimentos ya procesados o que ya están preparados y no tener que prepararlos ahí cuando estén en esos bioterios. Y tendremos que tener muy cuidadosos en el sistema de circulación dentro del bioterio. Los pasillos son un área que va a existir en los bioterios. Y lo que tenemos que tener en consideración es que si va a haber pasillos, deben ser lo suficientemente amplios para que transiten equipos por estas áreas. Entonces se requiere que los pasillos sean amplios. Y un problema son los pasillos por dos situaciones. Una es porque es un área de flujo, pero también algunos pasillos terminan siendo el lugar donde se acomoda el equipo que no están usando en ese momento y se convierten en áreas de obstáculos y que van almacenando equipo defectuoso o incluso favoreciendo la presencia de suciedad porque no se limpia tan frecuentemente. Entonces es importante que los pasillos se valoren meticulosamente si son necesarios y si son necesarios se mantengan siempre despejados para que no haya obstáculos ahí. La circulación debe ser en un solo sentido, con esclusas y puertas de una vía para que no haya propósitos de que regresaron el personal por eso. Y eso va a depender del tipo de pasillos que sean o de sistema del bioterio, desde un pasillo o de varios pasillos, como los esquemas que les mostré. El aire también deberá de haber una presión positiva para que se trate de expulsar cualquier cosa que estuviera intentando ingresar al pasillo o a los cuartos. El área de lavado puede ser tan grande o tan pequeña como lo sea del tamaño del bioterio,
pero recuerden que va a ser un sitio ruidoso. Entonces deberá estar ubicado de tal manera que no esté próximo a las jaulas de los animales para que no llegue allí el lugar del ruido o incluso el calor que generen los equipos que están asociados a esta área. Deberá haber una buena ventilación, ya sea por sistemas de extracción o algo mecánico, como lo que podemos ver en este lugar. Las instalaciones eléctricas deben ser selladas y se prefiere que las instalaciones estén a 1,20 sobre el nivel del piso para evitar que haya cortocircuitos o daños, porque el área de lavado va a ser un área húmeda continuamente. Los pisos y las paredes deben de ser sellados para evitar problemas también de presencia de microorganismos o de daños estructurales. Otra área que es importante en un bioterio es tener siempre un área de cuarentena o le llaman de aislamiento y en algunos casos también es un área de acondicionamiento. Se llama de área de cuarentena cuando es una sección separada, independiente, para aislar animales de reciente ingreso o adquisición, y se les puede hacer ahí a estos animales estudios de sangre, de excremento, de piel, en busca de infección o enfermedades que pudieran contaminar a los animales que ya se encuentran dentro del bioterio. Y se habla de acondicionamiento cuando en ese proceso de cuarentena también se está preparando a los animales a las condiciones del bioterio o incluso se les está enseñando a manejar a los animales en algún proceso que se requiere después. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer manejo de administración nasogástrico o vamos a hacer una manipulación de inyección a los animales, es importante que en este proceso de condicionamiento se vaya acostumbrando a los animales a la manipulación y al manejo del personal para que se acostumbre a esto. Cuando son el sitio donde sospechamos que podría haber riesgos de contaminación, es preferible que estos cuartos tengan una presión negativa. Almacenes. Siempre va a ser bueno tener un área donde almacenemos alimento, cama y otras sustancias, como incluso los materiales de limpieza. Debe ser un lugar seco, a prueba de plagas, que haya una ventilación adecuada para que también haya una baja humedad. Las cosas tendrán que estar apiladas o bloques por la cantidad de escasez que tenemos, pero no deben estar pegados a la pared ni tampoco pegados al piso para que se pueda hacer una limpieza diaria fácilmente. Por ejemplo, si vamos a almacenar el alimento, deberá haber tarimas, ¿no?, que lo mantengan separado del piso, y como podemos ver en esta muestra, aquí hay un defecto. Aquí hay un buen espacio aquí para barrer, pero no de este lado. Entonces debe de haber el suficiente espacio o la separación que permita que pueda uno barrer alrededor. Es decir, una persona debería poderse desplazar o meter la escoba para poder limpiar alrededor. Y de esta manera no estar pegados los bultos a la pared del cuarto. Es bueno tener trampas para insectos y también para roedores, tanto que externos que pudieran meterse, como también los propios internos que pudieran escaparse algún roedor de las jaulas. Entonces es conveniente tener trampas para poder estar controlando que no vayan a contaminar estos alimentos. Si se va a tener alimento en los cuartos, es bueno tener contenedores, ¿no? Un contenedor que nos permita mantener el alimento sellado y de esta manera estar dando continuamente el alimento a los animales. La humedad relativa que debe haber en ese lugar donde se almacena el alimento, pues debe ser del 50%. No tener bolsas abiertas, sino buscar siempre tener depósitos donde localicemos al alimento, al material de cama del cuarto donde vamos a trabajar. Estos son ejemplos en los cuales podemos pensar en almacenes, que estos almacenes deben también entonces estar bien diferenciados. Debemos de tener un almacén para sustancias químicas y desinfectantes, así como la limpieza del equipo, y otro almacén para el alimento, y preferentemente también un almacén para el material de cama. Este es un ejemplo que no recomendamos. Como pueden ver, aquí hay material de cama, hay alimento, hay botellones de agua, hay equipo, es decir, este es un almacén de todo. Esto no es lo recomendable, puesto que no van a estar llegando todas las cosas al mismo tiempo, ni vamos a estar utilizando al mismo tiempo, y entonces el material de cama puede ser un riesgo para contaminarnos al alimento o viceversa, así como el que estén entrando por equipos o almacenando sustancias que podían regarse y contaminar esto. Entonces no es lo más recomendable. Entonces debemos de separar las sustancias químicas de los lugares donde vamos a tener a nuestro alimento y nuestro material de cama. Si vamos a tener desechos o residuos como cadáveres de los animales o sustancias que se van a estar manejando,
es importante tener entonces un almacén de residuos donde se vaya a acumular estos materiales que van a ser desechados. Si podemos tener un sistema de ventilación independiente, sería lo mejor, sobre todo cuando se van a tener reactivos o sustancias químicas que van a ser utilizadas en el bioterio. Es deseable que la extracción sea separada del bioterio para que no puedan llegar estos olores o sustancias químicas a los animales y a nuestros almacenes, ¿no? Cuando hablamos de materiales con riesgo biológico, debemos seguir las indicaciones y normas que se han establecido en cada entidad, ya sea a nivel federal, provincial o municipal, ¿no? Si vamos a tener un almacén de cadáveres, es importante que este almacén defina para qué va a ser utilizado. Si va a ser con fines de patología, entonces va a ser un refrigerador y se debe de estar continuamente recogiendo esos cadáveres para hacer las necropsias, por lo que no conviene congelarlos. Pero si van a ser residuos que van a ser enviados a RPBI, a residuos peligrosos, biológico-infecciosos, entonces se recomienda que estén congelados y que se entreguen en bolsa amarilla. Al menos eso es lo que hacemos en México. Si se van a tener sustancias peligrosas, deberá estar bien notificado en las puertas y en diferentes partes del lugar qué tipo de riesgo biológico y una advertencia de que se está entrando a un área donde hay sustancias peligrosas. Y obviamente deberá haber procedimientos específicos para su manejo, en los cuales como técnicos ustedes deben ser entrenados y explicar. Siempre si hay duda, preguntar primero si se puede utilizar o cómo se pueden utilizar esas sustancias y qué riesgos hay si yo las voy a manejar. En algunos bioterios será necesario tener un área de cirugía y entonces deberás de estar equipada con aquello que requiera dependiendo del tipo de animal y del procedimiento que van a utilizar. Generalmente, las áreas de cirugía van a requerir que haya un área de preparación para el cirujano, que haya una área de preparación para los animales, que haya una mesa o espacio quirúrgico, que haya un espacio de recuperación posoperatoria. Incluso en algunos casos esa área posoperatoria puede requerir de cuidados intensivos. Y obviamente deberá haber un sitio donde se prepare el material para utilizar en esa área quirúrgica. Entonces, generalmente, cuando hay un bioterio que necesita un área quirúrgica, va a requerir un pequeño bioterio a su vez dentro del mismo para poder tener todos estos elementos. Algo que es importante tener en los bioterios es considerar que debemos de tener una protección en el bioterio al menos contra aquellos aspectos vitales de la ventilación, la calefacción si es que se necesita o el aire acondicionado. Entonces estos equipos deben estar conectados a una planta de emergencia que entrará en funcionamiento inmediatamente que haya una caída de contagio o de energía eléctrica. Si llegaran a tenerse cuartos de investigación con presión negativa, esos cuartos también deberán estar conectados a esta planta de emergencia a fin de garantizar que en todo momento estará esa presión negativa presente, dado de que es la que evita que haya la diseminación de microorganismos dentro del bioterio. Entonces, siempre deberá considerarse que un bioterio debe estar conectado a una planta de emergencia. Finalmente, cuando se tiene estos bioterios, deberá tener muy claramente señalado cuáles son las áreas de acceso, cuáles son las áreas de salida y de qué manera prevenir o evitar que haya entrada de personal por la área de salida o que entre personal no autorizado a los cuartos de investigación, ¿no? Entonces deben de marcarse los horarios, los accesos. Generalmente en nuestros países manejamos puertas con chapa, pero ya cada vez es más accesible tener puertas eléctricas que tienen cerrojo electrónico y que pueden ser controladas con tarjeta. Eso va cambiando y cada vez se va utilizando más, pero siempre deberá estar muy claramente señalado cuáles son los accesos y cómo se circula dentro de ellos. ¿Qué es a continuación? Lo que yo quería presentarles. Siempre se debe de tener un diagrama del flujo del personal y de los suministros, así como de los animales y de los desechos dentro de ellos. Este diagrama que está aquí nos trata de representar cuál es la circulación. Y como pueden ver, el propósito es tratar de que la circulación sea en un solo sentido. Es decir, si se reciben alimentos y camas, deben de pasar a una recepción, se deben descontaminar los empaques externos y una vez que son descontaminados, pasarlos a los almacenes donde van a guardar dentro del bioterio. Las líneas punteadas nos hablarían de la barrera, ¿no? Y entonces, una vez que es descontaminado, es que puede pasar dentro del bioterio. Otros materiales consumibles o el equipo también deberá ser recibido, inspeccionado
pasado a las áreas de lavado y guardado en los almacenes específicos para esto. El personal debe de hacer un cambio de ropa, va a asearse, hacer un cambio de ropa y entonces ya pasar a la barrera y guardar materiales que necesita entrar o entrar a los almacenes a trabajar, ¿no? O entrar a las áreas donde va a trabajar con los equipos o procedimientos limpios o entrar a los cuartos donde están alojados los animales. Y los animales mismos deberán de pasar por un proceso de cuarentena y deberán de, una vez que son validadas las cuarentenas, bueno, ver si es necesario descontaminar algún aspecto de estos mismos todavía y entonces ya pasarán a sus alojamientos. Los desechos de los animales o los animales deberán de entonces ya ser mandados a los lugares donde van a ser trabajados, ¿no? O sus desechos. O si se va a hacer un cuarto de procedimientos, bueno, los animales pasan al cuarto de procedimientos y entonces en este cuarto de procedimientos una vez se les toman muestras o ya pasan a los equipos de desecho donde van a estar almacenadas como RPBI y de ahí salen resultados para los investigadores. Entonces, siempre es conveniente que en un biotello se diseñe este flujo de tal manera que a todo mundo le quede claro de qué manera se va a estar trabajando y que quede conscientes que la intención es tener un flujo unidireccional para tener el menor nivel de contaminación posible. Bien, pues básicamente eso es lo que quería mencionarles el día de hoy y estoy disponible para cualquier otra pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que siempre aprendemos cosas nuevas, por más que somos ya antiguos en esta profesión, pero siempre aprendemos. Eso es lo importante. Tenemos algunas preguntitas que han ido colocando los participantes. Así que, Doris, ¿tiene las preguntitas que han hecho? Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael. La primera pregunta dice, ¿se pueden utilizar cajas cerradas con filtros similares a los tapabocas en lugar de cajas reventiladas? Sí, va a depender del tipo de condición microbiológica que queremos de nuestros animales. Generalmente, animales convencionales los manejamos en cajas abiertas, pero si queremos que esos animales no se nos contaminen, o tenemos animales que son inmunodeficientes, o tenemos animales que tienen una condición microbiológica certificada, es mejor tenerlos en cajas cerradas, ya sea cerradas de estas que les mencionaba que tienen un filtro encima, estáticas, o cajas cerradas individualmente, ventiladas individualmente. Ok, gracias. También preguntan si puede explicar un poco acerca de la presión positiva y negativa y cuáles son sus características. Claro. Hablamos de presión positiva cuando en el cuarto o en el pasillo lo que hacemos es que se está inyectando aire a una presión mayor que la velocidad de extracción. Es decir, el flujo de aire dentro del cuarto, los inyectores de aire que están dentro del cuarto, lo inyectan más fuerte que la velocidad de la que está saliendo el aire por las áreas de extracción. Esto crea entonces un efecto de formarse una bolsa de aire dentro del cuarto, que la podemos comprobar cuando abrimos la puerta. Cuando abrimos la puerta nosotros sentimos que el aire sale del cuarto, que nos empuja hacia afuera, que la puerta incluso para abrirse, si se abre hacia adentro cuesta trabajo porque hay una presión de aire que nos está empujando la puerta para que se atore. Y cuando la abrimos sentimos ese flujo de aire hacia nosotros. Eso es una presión positiva. Si hay un filtro, esto está garantizando entonces que el aire que está entrando al cuarto está entrando filtrado, ¿verdad? Y esto garantiza entonces que cuando se abre la puerta, se está sintiendo la presión positiva que obligaría a que el aire que está en el pasillo no va a poder entrar al cuarto porque la presión del cuarto es mayor que la presión del pasillo. Y esto nos evita que entren contaminantes. Hablamos de presión negativa cuando es lo inverso. Cuando lo que tenemos es que la inyección del aire, el aire que está entrando al cuarto, entra a una menor velocidad que la extracción del cuarto. Es decir, hay una succión en las secciones de extracción más fuerte. Está chupando el aire a una fuerza mayor que la que está entrando. Cuando abrimos la puerta, más bien sentimos que hay un flujo de aire hacia adentro. Es decir, si estamos en el pasillo y abrimos la puerta, vamos a sentir que el aire del pasillo entra hacia el cuarto.
Este caso también es un mecanismo de barrera, pero este lo utilizamos básicamente cuando tenemos en los cuartos animales potencialmente peligrosos para los seres humanos o para otros animales. Por ejemplo, si yo tengo, como hemos trabajado mucho tiempo con tuberculosis, tenemos animales que están infectados con tuberculosis, ratones que están infectados con tuberculosis. Utilizamos presión negativa. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizo que los estornudos y las secreciones que pudieran estar en el aire por los animales tuberculosos no van a salir del cuarto porque la presión es negativa. Se está succionando todo el aire del cuarto más hacia la extracción. Claro, en la extracción tenemos filtros EPA que nos van a garantizar que una vez que salga el aire del cuarto y salga a la atmósfera, no va a contaminar a nadie. Entonces, la presión negativa es cuando la succión en el cuarto es mayor que el aire que está inyectando. Y son de sistemas de barreras que se utilizan dependiendo, les repito, del tipo de infección o de animales que estamos manejando. Gracias. Preguntan también qué método de purificación de aire recomienda en áreas con ratones. Bien, nuevamente partimos a lo mismo. Si son animales convencionales, podemos manejar filtros sencillos, filtros de los que se utilizan para los seres humanos, en los cuales no tienen un grado EPA. Pero si son animales en los cuales queremos evitar la contaminación, vamos a tener que utilizar filtros EPA. EPA son las siglas en inglés para filtros de alta eficiencia. Quiere decir que son filtros que retienen el 99.9 de las partículas de polvo y de humedad que hay en el ambiente. Generalmente los poros de estos filtros son de 0.3 de micra. Alguien que sepa de microbiología me va a decir, oiga, las bacterias y los virus son más pequeños que 0.3 de micra. Esos filtros no sirven. No, sí sirven, porque recuerden que las bacterias y los virus no son como Superman, no tienen capa y vuelan solitos, ¿no? No son como los superhéroes. Estos microorganismos en realidad para poder sobrevivir están adheridos a las partículas de polvo y de humedad que hay en el ambiente. Entonces estos poros son lo suficientemente pequeños para retener a estas partículas. Al retener estas partículas no pueden pasar las bacterias, porque las bacterias y los virus no están volando solos. Ahora con la pandemia hemos aprendido mucho de esto. Ya sabemos que el coronavirus no es como las caricaturas que nos muestran el coronavirus volando por todas partes. En realidad el coronavirus está adherido a nuestras partículas de saliva y de humedad que hay en el ambiente. Por eso el cubrebocas es tan eficiente. Como si es una tela en la que yo puedo soplar y pues sí, pero al estar suspendidos en la humedad, entonces se quedan adheridos en esta tela y no pasan fácilmente estas partículas de humedad. El virus por sí solo sí podría pasar, pero el virus no está viajando solo. Por eso ya sabemos que no es tan riesgoso coger cosas como las cosas del supermercado, como los pasamanos, con las puertas, porque el virus no vive mucho suficientemente ahí, sino que está vivo si está en nuestras secreciones. Entonces, si tenemos estos filtros que tengan esta existencia, entonces van a detener las partículas y por eso pueden garantizar que no pasen microorganismos como bacterias y virus. Ok, gracias. Hay otra pregunta de qué características debe tener la iluminación de los cuartos de alojamiento. Okay. Preguntan qué tipo de foco o lámpara recomienda versus la lámpara LED contra la fluorescente. Se pueden utilizar ambos tipos de luz. La luz natural, la que imita más a la luz natural son focos LED de luz natural, que se llaman así, que es la luz blanca. ¿Sí? La luz blanca es la que se parece más a la iluminación natural. Entonces, eso es la que es recomendada. Puede ser tanto, de hecho, ahora casi en todos los bioterios estamos sustituyendo los focos fluorescentes por lámparas LED que son mucho más económicas, que con un menor voltaje nos dan una muy buena iluminación. Entonces, no es el tipo de luz, es el tipo de fuente de luz, no importa que sea fluorescente o de LED, sino que sea luz blanca y que nos dé la intensidad que se requiere para los bioterios. Creo que va a haber una plática específica sobre más instalaciones del microambiente y del medio ambiente, y ahí lo van a ver con más detalle. Pero la luz blanca es la más adecuada para los cuartos y se requiere que tenga una iluminación de al menos 150 lux a 1 metro sobre el nivel del piso para que tenga una luz homogénea en el cuarto, ¿no? Muchísimas gracias, Micaela, te dejo hasta el tiempo. Muchas gracias, doctora Hernández, un placer como siempre.
que nos hayas acompañado en esta ocasión. Hay muchas más preguntas, pero como el tiempo es tirano, vamos a tener que dejar hasta aquí. Vamos a hacer 5 minutitos de pausa, 5 nada más, porque tenemos 2 profesores esperando que ya están asistiendo a estas charlas, y los dejo invitados. Nuestro próximo profesor va a ser el doctor Martín García, que nos va a hablar justamente sobre los sistemas funcionales de los bioterios, y seguramente muchas de las preguntas que han hecho las van a poder ir contestando a lo largo de estas 2 charlas que suceden. Así que muchísimas gracias, doctor Hernández, un placer como siempre, y muchas gracias a todos los presentes también. No se vayan, que en 5 minutitos volvemos. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.